Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Desde la editorial de la Protesta estamos muy contentos y contentas de poder grabar otro podcast a pesar de la coyuntura y de las problemáticas que han habido de encierro. Todavía tenemos ánimos de hacer algo cierto. El día de hoy va a ser un podcast un poco más corto porque vamos a hablar sobre una obra que si bien tendría mucho para hablar sobre ella, tendríamos muchas cosas para decir, creo que hay que ser un poco más concisos a la hora de hablar de algo que ya está planteado, interpretaciones que ya nos hemos planteado Steven y yo. Entonces, la obra se llama Compot 1, es del el artista Juan Raúl Hoyos, de Bolívar, Antioquia. Y la obra la plantea en el 2010 y es una obra que podemos encontrar, no sé si todavía está en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Cuéntanos un poquito, Steven, entonces, sobre la obra. Sí, buenos días, tardes o noches para todos y para todas. Bueno, antes de comenzar, yo creo que es importante decir que lo que nosotros vamos a hacer acá, pues es un poquito la interpretación que Pam y yo nos hemos planteado, a partir como del recorrido que hemos tenido con otras obras o con otras lecturas. Pues a lo que vamos con eso es que puede que alguna otra persona tenga una interpretación diferente a la nuestra y eso está bien. De pronto si lo pueden poner en los comentarios, si están de acuerdo con la interpretación que Claro, le damos, si no están de acuerdo, eso es muy enriquecedor. Y pues es que recordemos también que a veces una obra tiene la interpretación que nos, pues lo que nos quiere mostrar el artista, pero también las múltiples interpretaciones que podemos tener todos. No es lo mismo cuando uno lee, digamos, una obra como En busca del tiempo perdido, no me va a decir lo mismo a mí, a lo que le va a decir a Pam, a lo que le va a decir a alguna otra persona que está escuchando el podcast. Entonces, decir eso, esto es solamente una interpretación y ojalá pues podamos discutir al respecto. También decir que yo creo que a mí yo, pues a mí nos gusta como bastante el arte, aunque cuando uno empieza pues como a plantearse esas preguntas, bueno, ¿y hasta dónde entonces llega el arte? Porque uno no sabe si el arte es que dé respuestas o qué es lo que hace el arte en la sociedad. Yo creo, y no sé si Pam esté de acuerdo conmigo, que el arte como tal no da respuestas estructuradas, por ejemplo, la manera de la filosofía, pero lo que sí nos permite el arte es mirar horizontes posibles para hacernos múltiples preguntas e interpretar el mundo, y eso es lo valioso del arte para nosotros. No sé si Pam esté de acuerdo o no. Eh, yo creo que, bueno, yo creería entonces como, yo creería que el arte lo que hace es acercarnos a a una idea que luego con nuestra interpretación se puede abrir a muchas. Eh, Tampoco entrando en la discusión de, bueno, de que todo es arte o de qué es arte, porque esa es una discusión como toda eterna y gigante, porque con las nuevas propuestas artísticas, pues uno diría como que, bueno, entonces todo lo tenemos que validar como arte o cuáles son los requisitos para que sea arte. Pero entonces de la mano no sé, de diferentes autores, yo me atrevería a decir que es lo que es el arte coge un montón de símbolos y de significaciones y logra hacernos sentir. Me acercaría más a una interpretación así. eh, es No sé qué interesante igual. piensas tú. Yo creo que por el momento no es bueno que nos metamos en esa discusión de qué es el arte. La podríamos dar en algún momento, pues que hagamos Sí, alguna yo especie también de pienso arte eso. moderno y otro de arte contemporáneo. Pero de pronto para el que le interese esa pregunta de qué es el arte, Arthur Danto la desarrolla en El fin del arte. Él se hace esa pregunta, bueno, ¿qué es el arte? Él dice, todo es arte, todo puede ser arte, pero eso no significa que todo sea arte. Sin embargo, pues ahorita les damos Ajá. bibliografía y podrían ustedes responder si luego lo discutimos. Para entrar un poquito a la obra, vamos a hacer una pequeña descripción para de pronto alguna persona que no pueda ver la obra y después hacemos un recorrido histórico y al final vamos a plantear algunas discusiones. Bueno, Pam ya mencionaba, esta es una obra de arte contemporáneo que actualmente se encuentra, creo que todavía se encuentra en el Museo de Arte de Medellín, en la sala F. Eso significa pues que está en un periodo entre 4 y 5 meses en esa sala, porque cada 5 o 6 meses
cambian las obras que hay en esa sala y esa sala pues está llena de obras que le regalan algunos artistas al MAM. El artista pues Juan Raúl Hoyos, él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y él tiene diferentes trabajos en torno a la fotografía, la arquitectura. Él de hecho en una página web donde hace pues un pequeño resumen como de su vida, él dice que las obras de él son preguntas sobre la cotidianidad que él vive. Entonces, para tenerlo un poquito en cuenta, la obra, ya lo había dicho Pam, Compound 1 del 2010, es una serigrafía en 513 bolsitas, estas como de papel buñuelo, que tienen una composición de 17 por 13 centímetros. Bueno, eso es un poquito la obra, pero no nos vamos a quedar en esos aspectos técnicos. Yo creo que la obra en sí es una crítica que el artista también le está planteando a la arquitectura dentro del sistema de producción capitalista. ¿Pero por qué? Bueno, yo tendría que hacer un recorrido histórico y es que, a ver, recordemos que las ciudades no son simplemente un espacio que los sujetos están habitando, no, las ciudades también habitan a los sujetos. Una ciudad dice mucho del tipo de sujetos que viven en ella, ¿cierto? Por poner un ejemplo, los romanos tenían un culto al cuerpo bastante amplio, de ahí que sus ciudades expresaran una magnificencia pues increíble. Entonces, uno tendría que remitirse de pronto a esas primeras civilizaciones, o digamos más bien esos pequeños grupos de personas, donde las personas se reunían y tenían conversación los unos con los otros y se acentuaban en un territorio particular al dejar el nomadismo para poder asegurar por asuntos como la comida, asuntos como poder reconocer un territorio, poder tener seguridad frente a los depredadores, etcétera. Cuando los sujetos se acentúan en un territorio y dejan el nomadismo, aparece una posibilidad de conversación mucho más amplia con el otro. Entonces, uno podría decir que más adelante eso se desarrolla en algo como el ágora griega. Y es que recordemos que el ágora griega no es simplemente un espacio donde las personas iban a encontrarse y conversar. No, el ágora griega es un espacio donde las personas también van a tomar decisiones de carácter político y económico en torno a lo que es ese espacio, pues esa ciudad que ellos habitan y que los habita. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo, se empieza a tener pues esta batalla pues con el cristianismo y se empieza a establecer en el centro de las ciudades esos templos cristianos, lo que hace que en el centro de la ciudad ya no sea, digamos, ya no haya un discurso horizontal, sino más bien un discurso repetido que las personas simplemente decían de manera acrítica, sin cuestionarlo, era una repetición incesante de un mismo discurso. Y a partir de ahí se empieza a dar una construcción diferente de la ciudad. De hecho, si uno ve los pueblos, por lo menos en Colombia, no sé, en otros países, eso, nosotros seguimos viendo mucho eso. ¿Qué es lo primero que uno encuentra en un pueblo? La iglesia, ¿cierto? Y enfrente de la iglesia, el parque, y a la izquierda, todas estas partes pues, como de la administración pública, y a la derecha, las casas, y atrás, el comercio. Bueno, eso viene un poquito de ahí. Entonces, uno se puede ir mucho más adelante y hablar de, por ejemplo, si se me escucha bien, Pam, es que pusiste un puntico. ¿O querés decir algo? Baby, pues que de la mano de lo que estabas diciendo de lo del pueblo, eh, por ejemplo, pues al mediados del siglo XX, que se da todo este proceso de urbanización en las ciudades, pues ya el, la, con el desplazamiento, después del proceso de la violencia, después del conflicto, pues que empieza más agudo el conflicto armado, la gente empieza a venir a la ciudad, ¿cierto? Entonces Medellín o Bogotá no eran ciudades muy habitadas, sino que por el contrario eran sus alrededores las que las constituían y era una ruralidad, ¿cierto? Entonces ya luego de eso la ciudad le toca empezar a mirar, bueno, hay demasiada gente, no podemos seguir construyendo horizontalmente. ¿Por qué no podemos construir horizontalmente? Porque no va a caber nadie en este lugar, ¿cierto? Entonces, con base sube la densidad poblacional en las ciudades, empieza un proceso de pensarse cómo empezar a construir y cómo se piensa lo arquitectónico de la mano de esa coyuntura que todavía se está dando, como es el desplazamiento, que empieza a responder y la arquitectura empieza a responder a esos mismos conflictos. No sé qué piensas al respecto. Sí, eso es un tema
pero yo lo voy a abordar un poquito más adelante, porque lo que vos estás diciendo realmente corresponde también a unas formas que se da de la arquitectura dentro de las necesidades de producción del capitalismo. A ver, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Ahí entremos pues como a un asunto muy particular. Cuando se da la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, pues a la mano de la modernidad, empieza a pasar algo muy particular y es que las ciudades entonces ahora tienen que corresponder a las necesidades del sistema de producción de ese momento, pues que entonces empieza a ser el capitalismo. Vamos a poner un ejemplo. La primera ciudad de la modernidad es París. Eh, de hecho, hay un arquitecto que se llama Haussmann al que le encargan la tarea de hacer de París la ciudad de la modernidad. Eso uno lo puede encontrar en un poeta como por ejemplo Baudelaire, ¿cierto? Y es que a Baudelaire le toca París antes y después de la modernidad, ¿cierto? A Baudelaire le toca estar iluminado por velas, pero también le toca encender la primera bombilla. Baudelaire tiene algunos poemas en Las Flores del Mal y también en un libro que se llama Pequeños Poemas en Prosa, donde él empieza a describir de cierta manera todos esos cambios que tiene París, ¿cierto? En la modernidad. Hay, por ejemplo, yo voy a nombrar dos poemas en particular que me parecen muy hermosos. Uno se llama Los ojos de los pobres, me parece que se llama así, donde Baudelaire describe cuál es la mirada que los sujetos tienen alrededor de esa nueva modernidad que se está dando en París. Entonces, él está con una mujer que está tratando pues de conquistar y hay una familia de pobres ellos están en una panadería, en una cafetería, por así decirlo. Y afuera de la cafetería o panadería hay una familia de pobres. Y Baudelaire empieza a describir el espacio con cada una de las miradas de los sujetos. Entonces el padre lo que ve es un lugar donde está toda la hermosura, toda la belleza que la civilización ha logrado hasta el momento. El niño menor está con sus ojos diciendo qué lugar tan hermoso, pero no es un lugar para gente como nosotros. ¿Cierto? Y empieza a hacer así la descripción hasta que llega enfrente de los ojos de la mujer que tiene enfrente, que es una mujer burguesa, y lo que le dice esos ojos de la mujer burguesa es simplemente llama al administrador que esas personas me están molestando. ¿Cierto? Ahí hay algo muy particular, o sea, Baudelaire nos está mostrando cuál es el cambio también en el tipo de sociedad que está viendo en esa modernidad. Uno lo puede ver también en términos, por ejemplo, en la infancia. Baudelaire tiene un poema que se llama El juguete de los pobres. Ese poema es hermoso porque entonces Baudelaire está describiendo cómo un niño burgués está jugando con una muñeca, me parece, y está extasiado viendo a un niño pobre jugando con su juguete. ¿Y por qué está extasiado? Porque el niño pobre, el juguete del niño pobre está vivo. El niño pobre está jugando con una ratica. O sea, Baudelaire ahí está mostrando cómo es necesario que exista pues esa configuración del sujeto burgués para que pueda estar extasiado con la pobreza del otro, pero cómo tiene que existir la pobreza para que el niño pobre tenga que estar jugando con eso. Eso es muy particular. O sea, Baudelaire nos está mostrando la modernidad. Luego hay otro poema en Las Flores del Mal que se llama El cisne, los ojos del cisne, no me acuerdo muy bien, donde él hay una parte donde dice, las ciudades cambian más rápido que el corazón de los hombres, mostrando pues todos esos cambios que se están dando en París en la modernidad. A mí me gustaría leer dos apartados de un texto que tiene Benjamin, donde describe un poquito lo que está haciendo Haussmann. Eh, entonces les voy a leer primero, bueno, este apartado. Recordemos pues que realmente París era una ciudad que se supone olía muy mal y uno eso lo puede ver en ese texto de El perfume, donde hay una parte donde se describe como todo olía mal, el rey olía a cabra, la reina olía a queso, las personas olían a tumores malignos, las calles olían a estiércol, un montón de cosas. Entonces a Haussmann le dice, venga, yo necesito que usted se lleve todos esos olores de París y vuelva a París, la ciudad de la modernidad. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, lo que hace Haussmann es, bueno, Haussmann es un arquitecto que tiene cierto odio hacia las personas con escasos recursos pues, económicos, por lo que lo primero que hace es mandar a esas personas a las periferias y empieza a reconstruir París de tal manera que haya un control político de la ciudad. Entonces dice Benjamin, pues citando como alguna conferencia de Haussmann, a ver, entonces dice, eh, el aumento de los precios de los alquileres empuja al proletariado hacia los phone books, ¿cierto? Que es un poquito como las periferias. Entonces empieza luego a decir, las personas de París ya no se sentían
como ciudadanos de ese territorio. Luego dice más adelante, bueno, el verdadero objetivo de los trabajos de Haussmann era asegurar la ciudad contra las guerras civiles. Lo que quería era evitar para siempre que pudieran levantarse barricadas en París. Con esta misma intención, Luis Felipe había introducido el adoquinado de madera. Sin embargo, las barricadas jugaron un cierto rol en la Revolución de Febrero. A ver, esto es importante porque pues yo sé que parece muy desviado, pero esto es muy importante porque los cambios que se empiezan a dar en las ciudades en la modernidad corresponden primero a un control político. Recordemos que antes las revoluciones en Francia eran posibles gracias a las barricadas que las personas hacían en la ciudad. Ahora, si usted amplía las calles, las personas ya no pueden hacer barricadas. Y si ya no pueden hacer barricadas, ahí hay un control político de la sociedad. Pero es que hay otra cosa. Si usted amplía las calles, usted está haciendo que, digamos, que las mercancías puedan circular de una mejor manera. Y eso es lo que necesita el sistema de producción en ese momento, que las mercancías puedan circular más rápido y más fácilmente. Entonces, toda la configuración que se da en París es con varios objetivos: el control político, el facilitamiento pues, de la circulación de las mercancías, pero además que el centro de París se vuelva un espacio para que vivan los burgueses y en las periferias vivan las personas pobres, para que pues también se vea ahí esa segregación social y para tirar todos esos malos olores a las periferias, porque es que a Haussmann no le interesaba hacer una ciudad para los parisinos. Entonces eso a nosotros ya nos dice algo. ¿Cuáles son las intenciones en principio que empieza a tener la modernidad a la hora de configurar la arquitectura de una ciudad? Luego, uno puede empezar después de ahí, a partir de París, a pensarse, bueno, y entonces, ¿cuáles son los cambios que se empiezan a dar en general en toda la ciudad? Uno de esos cambios es lo que menciona Pam, y es que, claro, a mí no me conviene que una persona, bueno, más bien uno podría escribir que en el sistema de producción capitalista no conviene que una persona tenga una configuración muy compleja de su ser, pero además yo necesito ahorrar los espacios, porque son espacios que me deben permitir a mi circulación de las mercancías y que deben permitir a mí sacar ganancia de ese espacio particular. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como lo decía Pam, en espacios donde antes vivían 3 4 personas, ahora van a vivir 40 50 familias, que es la construcción en altura. Esa construcción en altura es para ahorrar espacio, ¿cierto? Que eso es algo pues que uno puede ver en la obra, pero más adelante discutiremos todo esto en la obra. Y otra cosa es la pérdida de los espacios que podrían llegar a configurar a los sujetos, porque claro, si yo construyo en altura, entonces no todos los sujetos van a tener un jardín. Ahí se pierde una relación del sujeto con la naturaleza que podría tener en un espacio tan simple como un pequeño jardín. Incluso nosotros hoy día podríamos decir, bueno, ¿y ahora cuál es la configuración en términos arquitectónicos que se da? No solamente que se construye en altura, sino también qué tan amplios son esos espacios. Los arquitectos ya no están construyendo apartamentos para que vivan las personas, están construyendo espacios para guardar a las personas. ¿Qué es una casa ya hoy día? Un baño, una sala, una cocina donde ahí mismo está la zona de ropas y una habitación. Ya, y eso es una casa. Y entonces se considera entonces que no tiene que haber un espacio demasiado amplio para la configuración de un sujeto mucho más complejo. No, claro, o sea, nosotros estamos perdiendo la relación con el mundo, pero también la relación con nosotros mismos y ese espacio que nos configura. Otra, Otro asunto muy particular, eso hay un autor que se llama Jacobs, él empieza a estudiar, es muy charro, porque él empieza a estudiar las aceras, sí, entonces pues cuando yo estaba leyendo pues un texto que tiene Jacobs, llegó un punto donde yo me dije, "Uy, yo no me había dado cuenta que estoy leyendo sobre las aceras", pero es muy interesante porque Jacobs empieza a hacer un estudio de por qué las aceras empiezan a ser más angostas, y es que claro, él dice, em, las personas antes se paraban en las aceras a conversar pues con los vecinos que tenían. Ahora a mí no me interesa que las personas puedan conversar con los otros, me interesa que la gente circule. Y de hecho, si uno se pone a ver, nosotros siempre estamos en un ritmo de vida todo acelerado. Siempre vamos de afán, nos molesta que las personas que vayan enfrente caminen lento, como que nos estorban, un montón de cosas. Y eso es porque el ritmo de vida en el capitalismo es muy acelerado. Entonces, ¿qué pasa? Se angostan las aceras para que las personas se estorben unas a otras y así no puedan pararse en la acera a conversar.
y tengan que estar caminando siempre, constantemente y de manera muy acelerada. Pues eso ya empieza a ser un poquito, digamos, la idea de la construcción de los centros comerciales, pero entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene aceras más angostas, las personas saben que no pueden ir a la calle porque las atropella un carro, ¿cierto? Entonces empieza a verse todos los problemas que hay en la ciudad, asuntos como por ejemplo que te pueden robar, asuntos como que puede llegar un aguacero en cualquier momento, puede haber mucho sol y entonces te va a quemar, asuntos como que tenés un montón de peligros, el peligro de la muerte, el peligro de la violación, el peligro o lo que la gente pues considera un peligro de que se acerque una persona a pedirte dinero, y eso es lo que permite la construcción de espacios que simulan pequeñas ciudades, pero sin las vicisitudes de las ciudades, como son los centros comerciales. ¿Qué es un centro comercial? Es una pequeña ciudad, pero sin los problemas de la ciudad, donde vos sabes que allá te puedes sentir seguro de sacar tu celular, donde vos sabes que no va a haber un clima que te va a dañar el día porque siempre vas a estar cubierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Un centro comercial no es un espacio como el ágora, es decir, no es un espacio donde usted va a conversar y a construir con el otro. Es un espacio para el mero consumo. Y el problema ahora está en que las personas dejan de frecuentar los espacios públicos para poder construir con los otros, para simplemente tener encuentros de consumo, que son en los centros comerciales. ¿Qué es lo primero a lo que le invitan a uno en la primera salida? Ay, vamos a cine, o vamos a un centro comercial a tomar algo. O no le dicen, uy, vamos a las Torres de Bomboná, uy, vamos a la Placita de Flores a conversar, a tomarnos un café. Ahí hay una pérdida de los espacios que tienen los sujetos. Entonces, eso pues es muy, muy particular. No sé si Pam, pues hasta ahora quiera como decir algo de esa construcción de los centros comerciales, incluso porque, dale, Pam. Pues comparto mucho lo que decías al comienzo sobre Baudelaire, porque hace poco me vi un corto que tiene Agnes Barda que se llama Las, las llamadas cariatides, ¿cierto? Que las cariatides, no sé si las conoces, Steven, son una especie de figuras femeninas esculpidas que eran como las columnas o las columnas o las bases de las casas. Entonces lo que hace Agnes Barda es mostrar ese proceso de Francia, ¿cierto? Ese proceso de modernización, pues que ya uno va a Francia y si bien hay pues unas arquitecturas que se conservan, ya hay otras formas de construir, ¿cierto? Entonces todavía se conservan un montón de estas cariatides sosteniendo los edificios o en la entrada de los edificios que son como columnas básicas. Entonces me pareció muy, muy interesante y sería muy chévere que lo buscaran. La vamos a dejar el link ahí para que la chismoseen este cortometraje. El análisis que hace Agnes Bardat es mucho de la mano más desde el género, ¿cierto? Entonces es como cómo ponen a las mujeres porque bueno, estas figuras esculpidas están en Grecia, ¿cierto? Pero se han replicado en el mundo. Entonces, la importancia de la mujer en el pensamiento o a la hora de cargar toda una estructura que se ve física, pero también estructura mental. Entonces, me acordé mucho de ese cortometraje para que lo vean. Y ya más de la mano de lo que estaba diciendo Steven referente a los centros comerciales, a sus formas, pues a las formas diferentes que uno tiene de construir con las personas, los centros comerciales no son lugares para hablar. Pues tú estás en un centro comercial y uno va y come y va a cine, pero uno nunca va a hablar bien porque siempre hay mucho ruido, siempre hay conciertos o siempre hay música en los almacenes, en los restaurantes siempre hay música bastante duro, entonces a la hora de comunicarme con el otro es casi imposible que el lenguaje verbal salga en ese lugar. Entonces comparto mucho la posición de que los centros comerciales que son pues últimamente uno lo invitan a salir y siempre es centros comerciales porque no es chiste o no es raro que los parques públicos de la ciudad los estén cerrando o que los estén dañando o que los tengan llenos de vallas naranjadas porque supuestamente no se pueden habitar y supuestamente van a hacer remodelaciones.
pero luego de que supuestamente los han remodelado, el parque sigue igual y sin mucho un cambio leve. Entonces, a la alcaldía y a las gobernaciones y a la misma estructura general y de pensamiento no le interesa en lo más mínimo que yo me siente con el otro a discutir, ¿cierto? Que era algo que antes sí se veía, pues, por ejemplo, el Parque San Ignacio de la ciudad de Medellín antes era muy habitado, entonces ya era la referencia de nuestros papás de que se encontraban en el Parque San Ignacio, se tomaban un café, se ponían a conversar, pero ahora lo que notamos es que el Parque San Ignacio es un lugar desolado y nostálgico de señores y señoras que van a pasar la tarde o que van a pasear su perro o porque viven cerca o estudiantes de la universidad que van a ver sus cursos de idiomas o que van a los que ven derecho allá en el antiguo claustro y todo eso. Pero es muy raro encontrar personas que vayan y se sienten a conversar en el Parque San Ignacio, en las Torres de Bombona y en todo ese sector que antes era muy reconocido por lo mismo. Entonces también comparto mucho eso y también como retomando un poco lo de la estructura de la colonia en de los parques, se puede notar que el planteamiento que tenía, pues en términos arquitectónicos, desde Europa, es un planteamiento circular, ¿cierto? Entonces, la iglesia en la mitad, al lado de la alcaldía, y se va formando como un círculo de instituciones. Al otro lado, eh, la gobernación, si es que existe en dicho lugar, y al otro lado el hospital, y entonces empieza a ser como un circulito, ¿cierto? Pero entonces luego ese circulito va cambiando por completo. Entonces la iglesia se sigue manteniendo, pero ya el parque no tiene una figura circular, sino que todo empieza a crecer horizontalmente y la gente se va yendo por diferentes lugares, van habitando la montaña, va creciendo la población en la montaña y la gente empieza a construir, supuestamente de manera desordenada, ¿cierto? Entonces nos encontramos casas hasta en lo más alto de lo que se supone no era como un cinturón verde que no se debería construir, ¿cierto? Pero, y entonces dice pues empiezan las directrices a decir, no, eso no se puede dar, eso no se puede dar, no se puede construir de tal manera. ¿Cómo nos vamos a pensar la nueva ciudad? Que se piense solo en un lugar pequeño, en un lugar que solo tenga sus necesidades básicas, como lo es una cocina pequeña, un baño, eh, un, una habitación pequeña y entonces uno genera un contraste de esas formas de vida y de esas ubicaciones con las cosas antiguas que encontramos en Prado Centro, en lugares que son centro histórico, entonces encontramos casas que tienen hasta más de 6 piezas, empezando por ahí. Una sala gigante que eran lugares de encuentro, una cocina bastante amplia en la cual también se ponían comedores, entonces también eran un lugar de encuentro, o a un patio gigante en la mitad de la casa, que también era un lugar donde se podía hablar, hasta salones llenos de espejos que en estos días, hace como antes de que empezara la pandemia, entré a una de esas casas y era un salón lleno de espejos. Entonces era como un salón de danza. Entonces son casas que tenían dentro de ellas mismas lugares de dispersión, lugares de compartir. Y entonces ahora pues uno se encuentra en su casa con solo una pieza, una cocina, un baño, y solo existe esa frustración de solo poder ir a cocinar, ir al baño, ir a tu pieza y ya no tengo más por donde moverme, no tengo más creatividad, no tengo más que observar. No sé qué pienses, Steven, al respecto. Sí, pues es que vos nombras un montón de asuntos que son muy importantes. Por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas, pero una vez estábamos tomando un café y conversábamos alrededor de la memoria. ¿Y qué es lo que pasa? Si uno nota, las ciudades, pues hoy día siempre están en constante construcción y eso no es gratuito. Porque ¿qué pasa? Si yo estoy construyendo constantemente un mismo lugar, estoy haciendo que ahí no se construya una memoria colectiva. Y recordemos que el ser humano es un ser doblemente histórico. Es histórico en la medida de todo ese recorrido histórico que ha hecho la humanidad, pero es histórico también porque su infancia lo va configurando. Ahora, ¿qué pasa? Si en un espacio que siempre, si hay un espacio que siempre se está construyendo, los adultos nunca van a poder transmitir una misma experiencia o una memoria y por lo tanto no va a haber una identificación común en un territorio particular. Eso lo puede ver uno
ese texto de Universo Centro que se llama Mi Barrio. Si uno lo lee, son puras historias que cuentan algunos señores, algunas señoras, personas en general, en torno al barrio. Entonces está Aranjuez, La Milagrosa, Copacabana, Itagüí, Poblado, etc. Yo les leo uno, por ejemplo, para ver cómo se aparece eso. Dice, a una cuadra, en el mismo lote donde hace tiempo funcionaba una colchonería, se levanta una gran antena de teléfonos celulares. La vieja heladería, donde mis amigos y yo nos tomábamos los primeros rones en medio de la música de Leo Dan, Palito Ortega y Enrique Guzmán, mientras veíamos pasar las muchachas, hoy es una repostería llamada Naspam, ¿cierto? Eso es en Aranjuez. ¿Qué ve uno ahí? Que los sujetos ya no tienen un lugar donde decir, ahí hay una construcción de la memoria y por tanto una construcción de mi ser en cuanto, pues, de mi ser. Lo único que hay es un recuerdo pasado. De hecho, si uno va a partes como por ejemplo Itagüí, hay zonas que siempre están cambiando de nombre. Y el hecho de que estén cambiando de nombre no es gratuito, es que ahí hay una pérdida de un lugar donde los sujetos se van a poder reconocer. Pues claro, un señor va a decir, ay, la loma del indio, y el niño va a decir, no, ¿cuál loma del indio? Es la loma de los traquetos, y el otro va a decir, no, es que es la loma de los lapiceros, y ahí no hay un lugar de encuentro común entre los sujetos. Hay otra cosa que Pam mencionaba y es, claro, uno puede ver también las ciudades desde una perspectiva de análisis del género. Me acuerdo, el año pasado creo, iba a una conferencia, la verdad es que no me acuerdo de quién, que hacía un análisis de la configuración espacial de las ciudades desde una perspectiva de género. Y de hecho, si uno lo ve, pues, lo que decía él era que la ciudad está construida de tal manera que determinados sujetos ocupen un espacio y no otro. Entonces, él decía, por ejemplo, el espacio que ocupan las mujeres trans en Medellín es uno y nada más que ese espacio particular. El espacio que ocupa la comunidad LGTBIQ en Medellín es uno y es ese espacio en particular y nada más. O sea, ese espacio no lo habita ninguna otra persona. Y así pasa con diferentes, no sé, tribus urbanas, con diferentes personas, como vos los nombrás, los parques San Antonio, de San Ignacio, son espacios donde nada más van las personas de la tercera edad. Como hay otros espacios que nada más lo habitan las mujeres trans, como hay otros espacios que nada más lo habitan, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy complejo, pues ahí hay algo muy interesante. Y hay otro asunto que vos mencionabas y que da paso pues como a decir algo, a ver, es que las ciudades, en tanto que ya no son, digamos, un reflejo de los sujetos que habitan la sociedad, o más bien, como las ciudades son un reflejo de los sujetos que habitan la sociedad y todos los sujetos son iguales, porque claro, en el capitalismo hay una homogenización de los sujetos, todas las ciudades se parecen. Y si todos los lugares de la ciudad también se parecen, ahí no hay la posibilidad de construcción de otras formas de ser en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Primero, todos los lugares se parecen, entonces todos los sujetos se parecen, pero los únicos espacios diferentes en la ciudad que deberían ser los que se apropian la gente de la ciudad para construir su memoria, ya no pueden ser así. ¿Por qué? Porque son lugares históricos. ¿Y qué implica que sea un lugar histórico? Que está rodeado de un montón de turistas tomándole fotos todo el tiempo, que lo único que hacen es andar con una cámara tomando fotos y que le arrebatan ese espacio particular de construcción de la memoria a los sujetos que habitan ese territorio. Entonces ahí no hay la posibilidad de construir un ser que se reconozca como histórico. Y eso es algo muy particular que solamente pasa en la arquitectura, en el capitalismo. ¿Cierto? No sé si Pam tenga algún comentario, sino pues ya como para entrar a hacer ese análisis de la obra con todos estos elementos que hemos pues brindado hasta el momento. Si no, yo empiezo con, con un primer elemento que a mí me parece fundamental. Tú dime, Pam. Vale, no, solo iba a mencionar algo, como ya que hablamos como un poco sobre cómo la ciudad ha arrebatado todos estos encuentros y todas esas memorias colectivas que se pueden generar, pues en el 2003, eh, en Buenos Aires, Argentina, hay como una especie de, pues una revista que da como unos premios a las ciudades por el cuidado de la historia en su, pues el cuidado de la historia y de su patrimonio. Entonces en el 2003 nos ganamos el premio de la embarrada arquitectónica más gigante y se lo dieron al alcalde Luis Pérez.
y al exdirector de Patrimonio de Cultura que se llama Conrad Brunner. Y se los da porque empiezan a hacer unas demoliciones en el pasaje Sucre. Entonces empiezan a... El pasaje Sucre que queda ahí cerquita del Parque Bolívar, si saben cuál es. Bueno, empiezan a hacer unas demoliciones, entonces se tumban casas que eran muy importantes para el patrimonio de la ciudad y que las personas reconocían como lugares históricos porque literalmente eran casas súper viejas y gigantes. Entonces Medellín en el momento tiene el premio Atila por la embarrada arquitectónica y el borrón gigante de memoria que nos han hecho y que nosotros y nosotras pues las nuevas generaciones no podemos encontrar dichos lugares históricos, dichos lugares que, por ejemplo, a veces los papás dicen, no, que nos vemos en Argentina o que nos vemos en el Palo con Bolivia. Literalmente uno se queda como que, ¿qué están diciendo? Pues dónde se van a encontrar, porque también eran como unas referenciaciones que se tenían más allá de las direcciones numéricas, sino que eran direcciones más de, ve, en tal casa, en tal esquina, nos vemos, por ejemplo, que se encontraban mis papás mucho en el Parque de Río, en la esquina donde ahora es Flamingo, se encontraban mucho ahí, entonces ahora uno no tiene unas referenciaciones así, entonces también como que tengamos en cuenta que tenemos un premio a Tila, o sea, un premio por brutos, por eliminar nuestra memoria, por eliminar nuestras construcciones históricas, entonces para que tengamos eso ahí presente. Sí, de hecho, acá en Medellín pasa algo muy particular y es que a partir de los años 80, como todas esas empresas se estaban construyendo en altura, se les dice, bueno, por cada, creo que son 5 pisos que usted construya, usted tiene que dejar algo cultural a la ciudad. Entonces, el centro de Medellín en realidad está lleno de obras de arte. Lo que pasa es que nosotros no las conocemos y no las reconocemos porque no sabemos, porque eso no constituye, digamos, nuestro ser, porque no reconocemos esa memoria pues de la ciudad. De hecho, hay una parte en la playa donde hay pues una pared que está rayada y la gente simplemente piensa que es un grafiti que algunos maleantes pues hicieron cuando iban caminando. No, eso que hay ahí pintado es una obra de un artista. Lo que pasa es que en este momento yo no me acuerdo cuál artista y eso es muy diciente también, pero en realidad el centro de Medellín está rodeado de puras obras de arte, solo que pues, hay que ver por qué no las reconocemos y cuáles son, conocer la historia de Medellín. Esa parte que hay atrás del Banco de la República, donde hay unos suelos de cristal, ahí hay unas obras de arte, etcétera. Pues ya entrando al análisis de la obra, hay algunos aspectos pues que a mí me gustaría como analizar. Es que si uno se pone a ver la obra, eh, todos los edificios son iguales y uno podría hacer digamos, un símil que el artista lo que está mostrando es que todos los edificios son iguales porque todos los sujetos son iguales en la ciudad, en la, en el momento pues en el que estamos viviendo. Todos corresponden a los mismos ideales, sujetos individuales, sujetos que simplemente están, digamos, enfocados a la producción y al consumo y que las pocas experiencias diferentes que puedan tener simplemente, pues siempre las comparten del mismo modo con otros sujetos. O sea, no hay experiencias que nos diferencien unos a otros. Los sujetos somos exactamente los mismos porque la ciudad es exactamente la misma, como lo está mostrando el artista ahí. Hay otro asunto que digamos, está ahí en la obra. Cuando yo veía la obra, yo me preguntaba, bueno, uy, ¿qué será? Pues, ¿qué habrá dentro de esas bolsitas de papel? Entonces yo me acerqué, me asomé y yo, sorpresa, me encuentro con que no hay absolutamente nada. Y entonces no podría decir, no, no, pues el descubrimiento, ¿cierto? Pero realmente yo creo que eso es una manera del arte, pues porque el artista pudo haber puesto ahí adentro pequeños muñecos, soldaditos o lo que sea, pero adentro no hay nada. Y yo creo que es una referencia diciéndole, pues claro, es que adentro no hay nada porque adentro no hay sujetos, porque todos no somos más que unos objetos que la sociedad utiliza, que cuando no estamos en la empresa produciendo, estamos en la casa viendo televisión y cuando no estamos en la casa viendo, y cuando no estamos viendo televisión estamos durmiendo, somos objetos, no somos sujetos que están aprendiendo el mundo, no estamos conversando, no, no, somos simples objetos ahí para producir.
Esos son dos aspectos pues, que a mí me parecen como importantes. Pam, ¿tiene alguno? Yo tengo pues muchos más, pero como para ver tú qué piensas de eso. A mí también se me hizo muy curioso el diseño de la serigrafía que tienen las bolsitas, porque entonces son como 513 bolsas, ¿cierto? Pero en cada bolsita tiene como un montón de ventanitas. Entonces, imaginémonos, no es que cada uno tenga una bolsita para sí mismo, o sea, serían miles de personitas metidas en una bolsita. Es dimensionar algo como todo tonto, pero a la vez muy literal, y es que en realidad todas las construcciones y urbanizaciones, ¿cuántas personas caben en una urbanización, cierto? ¿Cómo se da el relacionamiento en una urbanización? No es como en un barrio que yo salgo y me encuentro a mi vecino al frente y a mi vecina al otro lado y hay como una especie de una interacción, sí se da una interacción, mientras que en los edificios, en las urbanizaciones, es casi imposible poder encontrarme con mi vecino, porque a veces ni siquiera los apartamentos se encuentran frente a frente, sino que es un apartamento por piso o son dos apartamentos por piso separados por escalas. Entonces, no hay forma para el encuentro. Son muchas personas que viven en un solo edificio, pero nunca se encuentran. Es algo muy extraño no poder encontrarme con la persona. Lo otro es que cuando yo vivo en un edificio, mi forma de caminar no va a ser la misma que viviendo en una casa de uno o dos pisos, ¿cierto? Porque entonces yo cuando vivo ya en póngale un quinto piso, yo tengo que caminar cuidadosamente porque la otra persona del cuarto piso va a escuchar no solo mis pisadas, sino la música que escucho, todo lo que yo hago tiene que ser algo muy mesurado, porque por lo mismo, llega uno y no puede hacer una mini reunión porque ya entonces las personas de los pisos cercanos se van a enojar porque tengo que respetar un montón de normas que el edificio me pone, ¿cierto? Entonces es cumplir con una administración, cumplir con un reglamento de los días para sacar la basura, de los días para sacar mi perro, de dónde hacerlo. Entonces es como una forma de vida muy limitada pensando en los otros, más no por con los otros. Entonces es también que pensemos cómo nos estamos humanizando o deshumanizando a la hora de vivir en un edificio o en una estructura vertical. Ahí, yo estoy muy de acuerdo con vos, Pam, ¿cierto? El hecho de que sea una serigrafía, pero hay otro asunto que a mí también me parecía muy complejo y es que, bueno, ese papel, pues que es como de papel buñuelo, pues para empacar buñuelos, eso es un papel reciclable. Y yo no sé, pues hasta cierto punto lo que nosotros estamos diciendo puede que sea una sobreinterpretación de la obra, pero a mí me parece que el hecho de que eso sea reciclable no es gratuito, porque entonces resulta que usted puede reemplazar cualquiera de esas bolsitas y simplemente poner otra y ya, y a la obra no le pasa nada. O simplemente quitar una y eso ni siquiera se va a notar en la obra. Así, yo creo que es lo mismo que pasa en la sociedad. Los sujetos son reemplazables, así, pues pueden ser reemplazados así fácilmente en la misma sociedad. Por ejemplo, en un lugar de trabajo que es muy particular, porque a una persona le construyen toda su subjetividad en torno a que no, claro, es que la empresa es tu segundo hogar, es que la empresa es un espacio donde vos te vas a poder sentir como tú, la empresa sin ti no es nadie, pero eso es falso, porque el día de mañana que el capital pueda reemplazar a esa persona, lo va a hacer. Es más, no es que pueda, es que en algún momento lo va a reemplazar. Y ahí van a pasar dos cosas. Esa persona que construyó toda su subjetividad en torno a esa empresa se va a derrumbar, porque va a decir, ¿quién soy ahora que no estoy en ese espacio que me decía que era fundamental para mí, que yo era fundamental para él? Y en segunda instancia, lo que va a mostrar la empresa es que simplemente sacó a ese trabajador, puso otro y a la empresa no le pasó absolutamente nada. Es decir, ese sujeto no era tan indispensable como le hacían creer que era. Entonces, eso es muy particular, la forma en la que los sujetos somos reemplazables, pero no solamente en el trabajo, en las relaciones humanas.
yo tengo un amigo y es así de simple como que lo perdí y ya, y no pasó nada, simplemente pongo ahí otro amigo y no pasa nada. Cuando realmente la pérdida de un amigo es la pérdida de una parte de sí mismo. Por eso es que la pérdida de un amigo, de un amor duele, porque es perder una parte de mí o alguien que ha configurado una parte importante de mi ser. Pero no, en las sociedades contemporáneas las personas se reemplazan fácilmente en el hogar, fácilmente en las relaciones de amistad, en las relaciones amorosas, fácilmente en el trabajo, en cualquier parte podemos ser reemplazados. Y para mí eso es una forma del artista hacer una analogía. Por En la parte de la ejemplo, serigrafía, recordemos que una serigrafía ya te voy a dar la palabra, Pam, es una tinta pues que se plasma sobre un papel. Yo no sé, yo creo que esto es sobre interpretación mía, pero pues para mí cabe. Es una forma de decir cómo nosotros ya tenemos un destino escrito. O sea, a la obra le plasman esa tinta y ya, y la obra siempre va a ser esa tinta. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no somos también sujetos que viven ese mismo destino. Claro, la modernidad llega y nos dice a nosotros, el sujeto, ya nos vamos a pensar el individuo, el sujeto ya va a poder verse a sí mismo de formas diferentes. Es decir, antes de la modernidad, si usted vivía en una familia de herreros, usted está destinado a ser un herrero. Ahora en la modernidad usted se puede pensar de otras formas posibles de ser. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un texto de Bourdieu que eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, yo ahorita les digo cómo se llama, o lo ponemos pues, en el chat o lo que sea. Eh, Los herederos se llama, qué pena, donde Bourdieu plantea una pregunta que a mí me parece muy buena. ¿Es que no son acaso los hijos de los obreros los que terminan siendo obreros? ¿Y no son acaso los hijos de los burgueses los que terminan teniendo múltiples destinos posibles? Entonces, a mí lo que me parece pues que quiere mostrar el artista con que sea una serigrafía, es decir, es que hay un destino escrito, es que usted ya tiene unas formas de ser, usted ya sabe que usted está en una sociedad que lo va a poner a escuchar, no sé, Maluma, Bad Bunny, sin decir pues que no es arte, que no es música, esa discusión creo que acá no cabe, usted va a tener unas formas de vestir, porque claro, entonces la sociedad le dice a usted, no, claro, ponte esta prenda, está hecha especialmente para ti, pero es que mentira, que es que vos salís a la calle con una camiseta negra, un pantalón negro y hay 50 personas vestidas del mismo modo en que vos estás, ¿cierto? Entonces, no solamente en la forma de vestir, de escuchar música y de relacionarte con los otros, sino también en la forma de amar, en la forma de expresar sentimientos, en la forma de pensar, todo ya está escrito. Que vas a ser un sujeto competitivo, un sujeto individualista y que todo eso te lo implantan desde las instituciones como la casa y la escuela, que lo primero que te dicen es vamos a premiar a alguien por ser el mejor pues, todos se tienen que parecer a él. Entonces los sujetos compiten unos con otros para poder ser aquel que hizo bandera. Y bueno, eso pues es mostrando cómo se empieza a configurar los sujetos, porque los sujetos no se configuran solo por la relación que tienen con sus familiares o por las instituciones educativas, sino también por la arquitectura que los habita y en la que ellos habitan. Entonces, eso pues por decir en torno lo de la serigrafía. Hay otros dos asuntos, pero dale, Pam, que tú tenías algo que decir. no, por ejemplo, lo que vos decías de esa facilidad de reemplazar a una persona en el ambiente laboral, en los ambientes relacionales, quería poner como una experiencia, que es que cuando yo entré a la universidad, pues uno considera que la universidad eh, pues sí, es una institución, pero uno no la ve de esa manera porque sus formas y sus relacionamientos no se plantean así. Entonces yo entré a la universidad, había un amigo que vendía libros en la universidad. Eh, Me acuerdo perfectamente que él un viernes decide pues quitarse la vida y me parece súper fuerte porque yo me doy cuenta el otro día de que él se quitó la vida y el lunes llego a la universidad y me encuentro otra persona vendiendo los libros que él vendía, una persona que ni siquiera lo conocía porque yo me acerqué, le comenté sobre lo que le había pasado al compañero, pues sobre lo que había pasado y, y él dijo como que yo no lo conocía, pero a mí, pues me dijeron que ese era un buen lugar para vender libros, entonces a mí me parece súper fuerte porque nadie mencionó, nadie hizo nada sabiendo que era un personaje importante en la universidad, que se supone
es una universidad que tiene unas apuestas no capitalistas, no tan de derecha ni tan represoras, y que uno que creería que se pueden construir cosas muy bonitas. Eso por un lado como más anecdótico y más de experiencia. Y también tengo un aspecto de la ubicación de la obra, y es que en Medellín solo hay dos barrios que fueron planeados, los cuales son Laureles y la mitad de Aranjuez. Entonces estos barrios tienen unos trazos horizontales y verticales, ¿cierto? Entonces es como la división entre calles y carreras, pero a partir de líneas y más no curvas o no formas raras, sino que son líneas y verticales y horizontales. Y entonces en la obra se encuentra que todas las bolsitas están ubicadas así, como en forma de líneas, ¿cierto? Entonces, cosa que uno no encuentra en las estructuras que se conforman en los barrios populares, que no son precisamente líneas y calles y carreras, sino que encontramos callejones, escalas, que se salen totalmente de la estructura que se nos ha planteado. Bueno, también anotando que esas planeaciones arquitectónicas de Laureles y Aranjuez vienen desde Francia. Entonces, acá en la ciudad son los únicos barrios que encontramos muy de manera planeada, mientras que si nos vamos para un Manrique, Parte Alta, para un, no sé, Buenos Aires, Villahermosa, Enciso, Caicedo, encontramos barrios que se conforman con un montón de callejones, un montón de escalas, un montón de hasta cosas circulares. Entonces son otras formas de pensarse la ciudad. Ya, esos serían como los aspectos que pondría. Interesante esa parte, Pam. Bueno, yo voy a mencionar un último detalle. Nosotros dijimos que iba a ser un podcast cortico, pero ya ven, ¿cierto? Ya ven que es que cuando uno conversa en torno a algo y más cuando uno conversa en torno al arte, el tiempo corre, ¿cierto? Entonces, yo solamente voy a nombrar algo, voy a poner dos aspectos, de pronto una pregunta y les damos de pronto bibliografía para analizar estos aspectos. Yo también menciono un detalle de la obra. ¿Qué es lo que pasa? Esa obra está en la sala F del Museo de Arte Moderno de Medellín. ¿Qué pasa? Usted puede salir de esa sala y entra como una especie de balconcito. Cuando usted sale a ese balconcito, usted se encuentra con la viva imagen de lo que el artista está representando. Es decir, usted enfrente tiene 6, 7 edificios blancos en altura exactamente iguales. Es decir, lo que usted está viendo enfrente, o sea, usted no sabe, usted pierde entonces la noción del arte y de la realidad, porque usted viene eso como, ay, bueno, el artista está criticando, no sé qué es esto, uy, qué bacana esa crítica, y usted sale de ese balcón y dice como, uy, es que no es una crítica, es una realidad lo que estamos viviendo. Es verdad lo que el artista nos está mostrando. Entonces, a mí me parece brutal. Bueno, yo una vez conversaba pues de la obra, pues yo pues, he visto esa obra, pues y se los juro, 5 o 6 horas completas y me he puesto a reflexionar un montón, pues cuando iba y veía esa obra. Y a veces conversaba con amigos. Y una vez conversando con unos amigos en torno a la obra, ellos me decían como, ah, bueno, pero es que no importa, o sea, no importa si el espacio que usted tiene en su casa es reducido, a fin de cuentas usted casi nunca está en su casa, ¿cierto? Eso no importa. A mí eso me parecía muy fuerte, porque es que, claro, la pregunta no es para qué nos va a importar que el espacio sea reducido, sino, bueno, qué está pasando en la sociedad para que el tiempo que usted pasa en su casa sea tan corto. Y la otra cosa es que, claro, es que el espacio importa, porque es un espacio que usted habita y que lo configura usted como ser humano, que no debería ser simplemente un bar, una pequeña cocina y una habitación, no. Tendría que ser un espacio amplio donde usted pueda tener un relacionamiento con obras de arte que usted cuelgue, un espacio para, no sé, una biblioteca, un espacio para descansar, otro para leer, un espacio donde usted pueda tener plantas para tener esa relación con la naturaleza, pero eso no se da. Entonces, pues también luego había otro que me comentaba, no, pero es que hoy día, pues vos qué querés, porque si vos estás criticando eso, estás haciendo pues como
te está saliendo de la normativa, porque entonces, claro, las ciudades hoy día necesitan ser así porque nosotros estamos en expansión constante, entonces no podemos abrirnos a los horizontes, pues como lo decía Pam al principio, sino que tenemos que construir hacia arriba y eso implica que los espacios sean pequeños. A fin de cuentas, nosotros no necesitamos mucho espacio para vivir. Eso a mí me parecía complicado y yo decía, bueno, de ahí la importancia de que uno reflexione en torno a estas obras de arte, porque sí es importante pensarse otras formas de relación con el otro, pensarse otras formas de relación con el mundo, pensarse otras formas arquitectónicas que no estén hechas para guardar al obrero en el breve lapso de tiempo donde no está produciendo en la fábrica, no, más allá de eso, que sea realmente un espacio que el obrero, que el ciudadano, que el sujeto en general pueda habitar. Pero además, si estamos hablando de una ciudad, tendría que haber un espacio donde el sujeto vaya a construir políticamente con los otros, y eso no pasa. Entonces, yo simplemente dejo como eso, ¿cierto? No sé, a mí por lo menos esos comentarios pues me tocaban un montón. Pero eso es lo chévere también. Yo creo que uno pues, con los amigos puede discutir muchas cosas, lo que no significa que tengamos que pensar iguales. Y pues de la misma manera, no, yo creo que no se trata de eso, se trata de conversar. No sé, yo les dejaría de pronto la pregunta, si ustedes creen que es importante otra forma de relacionarnos con el mundo, otras formas arquitectónicas, y qué es el arte para ustedes, y qué les dice a ustedes esta obra. Entonces yo dejo hasta ahí y si Pam tiene algo que decir, y si no, pues para recomendarles bibliografía o espacios donde de pronto ver ese tipo de detalles. Dale, Pam. No, como acotar que desde área metropolitana se construyen POTs, de los cuales no sé quiénes de ustedes que están escuchando eso ya han participado, porque tengo entendido que la mayoría de personas no participamos en la construcción de esos planes de ordenamiento territorial, y estos planes son los que nos vienen a determinar cómo nos vamos a mover en la ciudad, ¿cierto? Entonces, dónde van a ser parques, dónde van a ser centros comerciales, dónde van a hacer casas, qué casas van a quitar, qué planes a largo plazo como el metro, los Metroplus, los tranvías se están haciendo. Y eso a mí me parece muy importante porque ya uno, por ejemplo, cuando yo nací, pues ya existía el metro, pero entonces pues los papás nos cuentan cómo era antes la vida sin el metro, sin las líneas de alimentador, sino que literalmente habían buses que nos dejaban afuera de nuestras casas, un montón de relacionamientos muy diferentes, tanto pues, con el territorio que estamos habitando. Y entonces desde la metropolitana hay un cinturón verde y usted no puede construir en ese cinturón verde. El cinturón verde es como una especie de cordillera, pues lo determinan así como una especie de, sí, un cinturón que delimita y separa la ciudad de otros municipios y de otros lugares. Y usted tiene que construir, si piensa hacerlo o comprar lotes, debajo de ese cinturón, ¿cierto? Entonces de una nos dicen, no, usted no puede venirse para la montaña a construir, me hace el favor y se baja. Entonces lugares donde hay invasiones, que se supone son barrios ilegales y así las llaman invasiones, eh, no se pueden construir por lo mismo. Entonces la invitación es también como a que nos preguntemos si la forma de vida, y más en estos encierros del COVID, nos parece tan cómoda solo teniendo una habitación, una cocina pequeña y un baño, o si nos gustarían espacios de encuentro, ni siquiera precisamente con la familia, sino con amigos, amigas, compañeros de la universidad y otros espacios. Y también qué tanto estamos participando en, en esos planteamientos territoriales, en los POTs y en el desarrollo de políticas públicas que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta o no nos importa, pero a la final empiezan a determinar nuestras prácticas cotidianas. Dejo eso sobre la mesa y no sé, vamos a dejar la bibliografía, el cortometraje de Agnes Barda y una especie de, sí, de textos para que nos ilustremos un poquito más referente a este tema del arte y la arquitectura. Bueno, yo les comento pues, que esta no es la única obra que tiene Juan Raúl Hoyos, pues como para hacer esa crítica a la arquitectura. Él tiene pues algunas otras. Y yo les recomiendo otras formas de arte, como la poesía, como les mencionaba, Las Flores del Mal,
de Baudelaire, uno puede encontrar pues, muchos de estos aspectos de la construcción de las nuevas ciudades, de esa ciudad moderna. También en pequeños poemas en prosa de Baudelaire. Y yo quiero resaltar el trabajo de, no sé, una escritora, es que la verdad no sé qué es, Alejandra Salazar, que es donde, no sé, casi todo lo que hablamos pues en esta conversación, en este podcast, gira en torno a un texto de ella que a mí me parece maravilloso, me parece pues, que tiene unas reflexiones muy interesantes, que se llama La ciudad en tiempos del capital, una negación del espacio para el diálogo entre los ciudadanos. Ella hace parte del Centro de Estudios de Estanislao Zuleta, y esta pequeño escrito está particularmente en el cuaderno número 6. Entonces, pues de verdad que es una mujer con reflexiones excepcionales, no la conozco, ojalá, pero pues mencionarlo. Yo creo que si algunas reflexiones puede sacar uno sobre esta forma de construcción arquitectónica, están en ese libro. Hay otro autor que últimamente pues he estado acercándome un poco a él, que me parece muy bueno, que es Benjamin. Benjamin tiene un texto que se llama El París de Baudelaire. Yo les juro pues que no es un texto difícil de leer, no es un texto que agobie, no es un texto demasiado largo. De hecho, yo me sorprendí, es un texto fácil, es un texto armonioso, no sé, donde él también analiza esos puntos de la arquitectura. Y pues ya como para entrar de pronto a algunos textos un poco más enfocados a eso de la arquitectura, Jacobs, aunque yo difiero mucho de algunas posturas pues que tiene él ahí como raras, él tiene un texto que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades. También hay un es un profesor, ¿cierto?, de España que se llama Martínez, que se apellida Martínez. Él tiene un texto que se llama La ciudad en el currículum y el currículum en la ciudad, donde uno puede ver pues, también ese análisis de la forma en que la ciudad nos configura como sujetos. Hay también un texto de un autor que se llama Argan, que se llama El concepto de espacio arquitectónico del barroco en nuestros días, me parece que así es. Y bueno, pues, no sé, otras obras y otros textos que ya ustedes vayan viendo pues como con el tiempo. Pero les dejamos como eso, ¿cierto? Eso en cuanto a bibliografía. Si ustedes tienen algunas cositas más que aportar, sería interesante que lo pusieran en los comentarios, si tienen preguntas, si tienen otras interpretaciones, si no están de acuerdo con algo y quieren de pronto que lo justifiquemos un poquito más en un escrito o lo que sea, pero simplemente mencionar eso, mencionar pues como estos asuntos y ojalá nos sigamos pensando todo esto de la arquitectura. Y no, y por mi parte, muchas gracias pues como por asistir al espacio. Sé que dijimos que iba a ser corto, pero es que en serio, a veces la conversación fluye y eso es lo interesante. Dale. Ah, bueno, otra cosita, qué pena, antes de que se me escape. Se supone que este podcast hace parte de otro ciclo pues que vamos a empezar a analizar algunas obras de arte, de pronto pues algunas en relación al capitalismo, otras que simplemente para ver ese ciclo de, bueno, ¿qué es el arte contemporáneo y por qué a la gente les agrada tanto? Bueno, ¿qué es el arte moderno? Bueno, si ustedes tienen alguna obra que les guste, la podrían poner en el chat y quizás en algún momento pues hablemos de ella. Eso por mi parte y muchas gracias. Dale, Pam, te doy la palabra. Sí, no, nos parece muy importante como que si tienen alguna crítica o algún comentario o alguna propuesta, porque obvio nos encantan las propuestas, como no, ¿por qué no tratan esta obra o este tema? O ¿por qué no hablan de tal personaje? No duden en escribirlo en los comentarios o enviarnos también un correo electrónico, ahí también aparece en lo del canal de YouTube. Y bueno, muy contentos y pues de haber podido conversar referente a esta obra, que es de alguien pues de acá de Colombia, poder conversar de diferentes temas sin que sentamos pena o miedo a equivocarnos, porque sabemos que a la final si nos equivocamos no va a haber una crítica fea del otro y de la otra persona, sino que va a haber una construcción, uno ve, eso es así, entonces nos parece muy interesante esa propuesta. Y bueno, agradecerles por haber escuchado el programa y nos vemos en el próximo podcast. Que estén muy bien.